Hola amigos, buenos días, ¿cómo les va? Estamos aquí en un nuevo capítulo de su podcast favorito, de nuestro podcast favorito, Mosaico Morlaco. Estamos en la semana ya número 8. Y bueno, tenemos como todas las semanas un invitado bastante especial, con un tema bastante interesante, que en este caso me pareció a mí personalmente bastante interesante antes de iniciar el programa. Estaba conversando con él y nos va a comentar algo que creo que nos compete a todos como miembros activos de una sociedad que debería seguir creciendo y debería seguir visibilizando a ciertos sectores de la población que necesitan una... Ya lo vamos a ir viendo, ya lo van a ver. Vamos a saludar en este momento con mi compañero, con el señor presidente de la ASO, Escuela de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Cuenca, el señor Mateo Quesada. ¿Cómo te va, man? Buenos días, Josu, ¿todo bien? Estamos, como dice mi compañero Josu, en el octavo capítulo de Mosaico Morlaco. De verdad tenemos un invitado como todos, muy especiales todos, pero creemos de que este invitado puede aportar también demasiadas cosas en la sociedad, como lo dijo nuestro compañero Josu, y creo que de este podcast va a salir algo muy interesante, temas de qué hablar, dudas existenciales, dudas de la sociedad. Entonces creo que este va a ser un espacio súper interesante. Estamos entonces efectivamente con el señor, vamos a presentarlo, Steven León. Él es estudiante de psicología aquí en la carrera, bueno, en la Universidad de Cuenca, ya está en octavo ciclo, y es miembro del proyecto Cuyay. Ya nos va a comentar entonces un poco sobre lo que se trata. Vamos a dar el paso y vamos a saludarlo aquí en nuestro programa. Steven, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal, Mateo? Muy buenos días. Muy a gusto de estar en un programa que lo he ido siguiendo un poco. Las entrevistas, como ustedes dicen, son bastante interesantes, muy enriquecedoras. Y la verdad, yo les agradezco mucho por la invitación para contarles un poquito desde lo que se hace desde Cuyay, desde este proyecto muy chévere que se hace entre psicología y género, la visión que tiene, la proyección que tiene, todas las aristas que incluso ha llegado y que incluso lo mencionábamos al inicio, es como un cruce de programas de radio, porque el proyecto Cuyay también tiene el programa de radio. Sí, Entonces, crossover es. sí, eso es un cruce interesante. ¿Qué es Cuyay? A ver, Cuyay es una palabra que en quichua significa ternura, Ok. ¿ya? La idea de el nombre como tal, Cuyay, significa que sea un cuidado, una crianza basada en la ternura. Ternura entendida como la antítesis de la violencia, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Porque precisamente actualmente, claro, uno ve muchos problemas a nivel social, temas de violencia, temas de criminalidad, temas de migración, que afectan profundamente a la sociedad, tanto cuencana como ecuatoriana, como incluso a nivel latinoamericano, que son problemáticas muy profundas. Entonces, claro, siempre se ha tratado de atender estas problemáticas desde diversas profesiones, desde diversas áreas. Sin embargo, un área que actualmente está en total crecimiento, tanto desde muchas profesiones, y creo que también eso quisiera posteriormente profundizar, de que no es algo solo desde la psicología, es algo desde muchas otras profesiones, ¿sí? Y la idea de todo esto es generar una cultura de cuidados, ¿ya? Un Ok. cuidado basado en la ternura, basado en el Cuyay. Claro, y el nombre completo del proyecto es Cuyay Sistema de Cuidados Comunitarios, es decir, yo no me puedo cuidar solo, yo no puedo cuidar a alguien solo, siempre necesito de alguien. Como sociedad, a pesar de que generalmente tratamos de individualizarnos, somos una sociedad gregaria, avanzamos como, y me encanta esta frase que alguna vez un invitado dijo en nuestro programa: no avanza, no evoluciona, no perdura el más fuerte o el que se adapta, sino el que colabora y coopera. ¿Ya? Y desde esa Así es. perspectiva es importante entenderle el cuidado desde la comunidad, desde el apoyo social y desde lo que se hace en Cuyay. Entonces, claro, nosotros actualmente estamos, como les digo, este proyecto que es entre psicología y género y que se trabaja actualmente en las parroquias de San Pedro del Cebollar y la parroquia de Hermano Miguel. Qué gara, de verdad. Yo creo que como que hubo un crossover así, proyecto de historia y proyecto de De psicología y género y psicología, sí. desarrollo, que es súper interesante. Creo que tanto estos espacios hechos por y para Ujú. jóvenes, creo que son muy importantes y más que todo ayudan también a la información de la sociedad y cómo responder a estas problemáticas que hay hoy en día. Entonces, este proyecto de ustedes, bueno, el de nosotros fue creado desde la asociación estudiantil, Ujú. pero el de ustedes tal vez tiene profesores, nació una idea justamente solo de jóvenes o también con profesores. ¿Cómo fue esta idea
de Cuyay. Ok, pero antes de responder a tu pregunta, quiero aclarar y sobre todo dejar muy clara la idea que tú dices, de este crossover. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque muchas veces se actúan únicamente desde nuestras trincheras. Los psicólogos Sí. trabajan desde la psicología, los pedagogos, o sea, únicamente desde su área, los sociólogos, o sea, y el Ujú. problema es ese, la sociedad, todos los fenómenos sociales, tanto si lo quieres ver desde un nivel macro o un nivel individual, no se puede atender solo desde la psicología, solo desde la sociología, solo desde la medicina, sino es importante que, y eso es muy interesante, que incluso como estudiantes vayamos uniéndonos, vayamos escuchando Así es. y todos vamos aportando, todos vivimos en una misma sociedad y todos tenemos el mismo objetivo, ¿ya? Claro. Ahora, respondiendo a tu pregunta, a ver, verás, el proyecto Cuyay, como el programa de radio, el radio Somos Cuyay, Somos Ternura, como tal, surge de la necesidad de generar estos procesos educomunicacionales, es decir, no solamente trabajamos en comunidad, no solamente trabajamos ahí en San Pedro con nuestros centros de referencia, con nuestros talleres, mediante la iglesia, sino también es importante generar contenido que de alguna manera sea más fácil, sea accesible para las personas, ¿ya? Y la idea del programa de radio, claro, es en las parroquias hemos hecho de alguna manera una especie de promoción para que de alguna forma lo sigan, por las mismas redes sociales de Facebook, de Instagram, que de paso les invitamos que nos sigan Que en sigan a Instagram, en Cuyay. TikTok, en Facebook, que constantemente se está subiendo material muy interesante. Pero claro, la idea surge como tal del proyecto para poder llegar a más personas. Y no solamente a San Miguel o San Pedro o a la U Cuenca, a más personas dentro de nuestros oyentes. Claro, compartimos por Facebook. Tenemos personas desde otras universidades, desde Chile, desde Uruguay, desde Colombia, y que es muy interesante también ver cómo un poquito se va transnacionalizando toda esta idea. Ahora, ¿cuál es nuestro aporte como estudiantes? Es claro, la idea surge del proyecto como tal, pero quienes lo ejecutamos somos estudiantes. Qué Ya gara. actualmente, Qué gara. los dos primeros conductores, claro, ellos en su rol de practicantes, un estudiante de psicología y de igual manera un estudiante de género, eran quienes conducían el programa. Posteriormente estaba yo con otro compañero y actualmente están dos compañeras que igual mantienen estas líneas, mantienen estos temas muy interesantes que nuevamente a quienes nos ven y nos escuchan, les invitamos a que nos sigan los días lunes en los programas de Somos Cuyay y Somos Ternura. Pero claro, o sea, como tú dices, la idea es también uno como estudiante, como joven, ir tomando las riendas, ir también dando este espacio que no sea únicamente muy formal. Hay Claro. profesores detrás, algunos programas los han conducido profesores. Por ejemplo, en el grupo programa tuvimos de invitado aquí a Jalal Dubá. Ah, ya. Vino aquí a la Facultad de Psicología para hablar de algunos temas de autismo. Y claro, eso es, por ejemplo, un programa lo condujo el director del proyecto, en este caso Marco Muñoz. Pero sí, pero es algo que se maneja incluso bajo la idea de cuidado, o sea, o sea, bajo esta idea de colectividad, que no solamente es los docentes y nosotros ya solamente lo ejecutamos, o no es solamente que nosotros y nadie nos apoya, sino es en conjunto, entre carreras, entre docentes, entre estudiantes. Entonces, por esa parte. Qué gara. De verdad, yo sí que estoy admirado también de ese proyecto. De verdad, bueno, yo he escuchado desde hace unos 2 meses de que siempre se escucha Cuyay Cuyay en la radio. Y qué chévere, de verdad qué chévere. Yo siempre he dicho de que una de las herramientas muy importantes de la universidad es de que los jóvenes puedan realizar proyectos, de que se dé esa libertad para el estudiante también, como estos espacios de podcast, espacios también para sus propias grabaciones. Bueno, hay un montón de cosas y enfocándonos netamente en el podcast, que nazca desde los jóvenes, creo que es algo muy, muy importante porque muchas de las veces estamos acostumbrados a verle a la educación o a verle a la academia solo desde Ujú. los investigadores, solo desde los profesores. Y esa está bien, pero no es solo la idea, sino también que nazca desde los propios jóvenes con sus pasiones, de difundir ideas, de difundir otro tipo de espacios donde no sean tan académicos, ni serios, ni formales, sino también espacios donde obviamente se maneja la seriedad, pero también creatividad, un espacio juvenil, un espacio donde pueda armonizar tanto los diferentes estudiantes. Y me alegra que su proyecto también esté funcionando como el de nosotros. Ujú. Y ahora sí, enfocándonos un poquito más con lo de Cuyay, nosotros queríamos saber cuáles temas se manejan más y por qué es importante la psicología y el género y desarrollo en la sociedad. Perfecto. A ver, es clave cuando hablamos de cuidados, de entender que esta idea de la feminización del cuidado. Verás, cuando hablamos de cuidados, ¿Ya? hablamos de estos actos, de todas estas
de todos estos elementos que tratan de ver por el bienestar. ¿Ya? Y le explicaba a Josu, hablamos de yo cuido a alguien me cuida a mí y yo me cuido a mí mismo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es importante y claro, y solo quiero hacer una diferencia. Cuidado, cuando hablamos de cuidado, al menos desde lo que nos manejamos en el proyecto, no hablamos de crianza. Son elementos muy diferentes. Yo, si es que hablo de cuidado, hablo de que tranquilamente yo puedo cuidar a mis parejas, a mi esposo, a una persona adulta, a un adulto mayor. Yo puedo recibir cuidado y sobre todo incluso esto es lo que te decía, del yo me cuido a mí mismo. ¿Ya? Claro. Y hablamos de, si es que hablamos, por ejemplo, de crianza, tú no puedes hablar tanto quizás de temas comunitarios, pero cuando hablas de cuidado, sí entiendes que yo me puedo cuidar como comunidad, como un barrio, como amigos, como familia. ¿Ya? Claro. Ahora, los temas ese es el tema principal. Pero tú cuando le entiendes el hecho del cuidado como el hacer algo por el beneficio de alguien en palabras muy resumidas y te das un vistazo a la sociedad, te das cuenta que el cuidado se ha feminizado. Son las madres, son las mujeres quienes hacen todo el trabajo de crianza, quienes hacen todo el trabajo de cuidado, de todo o sea, si es que tal vez a quienes nos ven y nos escuchan, hagan un ejercicio. Si es que tal vez ustedes se enferman, ¿quién va y les cuida? No. Si es que el papá se enferma, ¿quién va y les cuida? Y lamentablemente, si es que la mamá se enferma, no muchas veces les pasa eso. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, la idea es eso, es que el cuidado se ha feminizado y capaz ustedes, en este caso, Josu, quizás dentro de tus prácticas, lo habrás visto. Yo ahora estoy actualmente haciendo prácticas en una institución educativa y es muy triste ver cómo se maneja esta idea, por ejemplo, en el DS, de una X institución. Y creo que es una idea más bien social, no solamente de esta institución. De que muchas veces quienes van a las reuniones, quienes van a los llamados son las madres. Y que claro, y cuando a veces no van, eres mala madre. O a veces, muchas veces, eres negligente. Pero no ven lo que hay detrás de que son madres que son familias monoparentales, de que tienen más de un hijo, tienen 2 hijos, de que tienen trabajos informales, ¿ya? Y encima, claro, la institución viene y te dice, es que eres mala madre, es que tú no le das tiempo a tu hijo, es que tú eres negligente, te vas a la junta, ¿ya? Y precisamente es esta idea que incluso se normaliza, ¿ya? Entonces, otro de los aspectos importantes, respondiendo a tu pregunta, es la feminización de los cuidados. Y esto sí es de lo que más nos da para hablar, y ahí es donde entiendes la importancia de los chicos de género. Ellos manejan estos temas un montón, o sea, y ellos precisamente son quienes nos dicen, nos entienden, nos vamos con temas de economía, del cuidado, de qué tanto reflejan los trabajos de cuidado, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, de qué tanto implican este tema de gastos y de qué tanto esto se retribuye a lo que aporta económicamente. Ya, cosas así, temas como la ética de cuidado, todo este tema. Entonces, ese es el aporte, por ejemplo, de los chicos de género. Y bueno, hay más aportes, pero principalmente ese. Y en este caso de psicología, claro, es de entender estos procesos psicológicos, sociales también, porque a veces la psicología se individualiza, ¿no es así? También es importante y también, si bien como tal no formaron el proyecto, pero actualmente también estamos con chicos, por ejemplo, de sociología. Que igualmente, o sea, es entendible el por qué están ellos. Y es lo que te decía al inicio, es la importancia de entender, de trabajar interdisciplinariamente. O sea, yo no puedo como docente decir, es que eres mala madre porque porque no le cuidas a tu hijo. Si es que no, pero fuera buenazo que tengas ahí algún psicólogo, sociólogo que te diga, no, pero mira, o sea, no es tan fácil. Es una madre que está incluso en situaciones precarias. ¿Ya? Entonces creo que principalmente eso, y sobre todo el tema de feminización de cuidado, y de ahí trabajamos mucho como te decía, en San Pedro, en Hermano Miguel, en las parroquias, con estos centros de referencia. Estos centros de referencia lo que son como que lugares a los que las familias pueden acudir, generalmente acuden niños, pero también ahorita en Hermano Miguel estamos con el tema de la escuela de cuidados. ¿Sabes? Uno escucha escuela para padres, pero lo que nosotros hacemos es escuela de cuidados. Ya, porque generalmente la escuela para padres, quizás crianza. Claro. Pero como te digo, nosotros no manejamos crianza, manejamos el tema de cuidado, que es un concepto mucho más amplio, mucho más profundo y mucho más estructural. Y el hecho de que sea estructural hace que en teoría sean cambios mucho más profundos. Tú cuando atiendes un tema de violencia, tú puedes decir, bueno, pero ya detenidos, ya. Pero no estás atendiendo el porqué de la violencia, no estás entendiendo el problema estructural, lo social, lo histórico, lo económico, la marginación que hay en algunas sociedades. Y cuando cambias esas cosas, es ahí cuando ya dices, bueno, ok, es mucho más difícil, obviamente, pero es mucho más efectivo, digamos, de esa forma. Y ese es el trabajo de Cuyay.
Y ese es el trabajo de Cuyay, es precisamente el trabajar desde el tema de cuidados, Ok. desde el cambiar, es que imagínate, solamente de lo que te digo, Ujú. solamente el cambiando este tema de la feminización del cuidado, ya liberas temas de salud de la madre, mental, física, temas de crianza, salud del hijo, temas de sociedad, temas del desempeño del hijo en la escuela, el tema de la madre en plan amigos, amistades, que también es importante. O Claro. sea, y entiendes que es como que la base y de ahí se va gamificando. Porque ya, claro, yo puedo decir, bueno, trabajamos en que los niños tienen mal desempeño académico. Trabaja solo en eso, pero lo de fondo no estás trabajando. Y si no sale otra vez acá, sale en algún otro inconveniente. Pero sí, La feminización del cuidado tal vez se ha incorporado en ciertos aspectos de la sociedad que nosotros, tal vez como actores mucho más pasivos, eh, no tenemos esa capacidad de cambiar, como por ejemplo en alguna política pública. a ver, totalmente. A ver, creo que eh, el tema de política pública es muy importante, porque cuando hablamos de temas estructurales, solamente cambiar con proyectos, solamente a veces cambiar incluso con talleres, Ujú. no cambias nada. ¿Verdad? Ya no cambias nada. Pero cuando entiendes la importancia del cuidado, por ejemplo, países como Uruguay, por ejemplo, trabajan muy bien de esta forma. Pero, por ejemplo, el entender el tema de política pública desde el mismo hecho, por ejemplo, te doy un ejemplo claro de este tema de cuidado. El tema de cómo se podría trabajar desde la política pública. El tema de cuando una madre se embaraza, generalmente el tema de permisos es más largo, Ujú. ¿ya? En cambio, en algunos países se maneja que es del mismo tiempo del mamá y el papá. Precisamente, ¿por qué? Porque si es que la madre tiene más tiempo, es quien más va a estar en el cuidado. Y tú puedes decir, bueno, pero la madre es quien tiene que tema de dar más cuidados, el mismo tema del contacto físico y como tal, pero no, porque no es, porque se feminiza incluso la maternidad. Ujú. O sea, entonces se trabaja en todos estos temas desde temas laborales, desde temas de retribución, desde el mismo hecho de reconocer todas estas cosas. ¿Y cómo incide Cuyay cuando existe este tipo de conflictos ocasionados por ya lo habíamos dicho, por la feminización del cuidado? Perfecto. A ver, ahí creo que verás, hemos trabajado, como te digo, una de las formas más chéveres que hemos trabajado es mediante la iglesia. Ya, ok. Gracias Desde la a, iglesia. gracias a eso llegamos. ¿Por qué? Porque generalmente somos una sociedad en la que la religión, la iglesia tiene una gran validación social. Claro, O sea, no, demasiado. eso es, o sea, es innegable decir que en este caso Cuenca tiene una gran, y sobre todo en parroquias rurales como es San Pedro y Sí. Hermano Miguel. Bueno, sí. Entonces, qué es cómo interfiere ahí Cuyay? Es, entendiendo estos procesos de validación social, llegas, porque es que este también es otro problema, o sea, si es que tú llegas a hablar, bueno, de cuidados, no todos le van a dar la importancia. Pero cuando tienes este temas de validación, ahí sí puedes interferir, ahí sí puedes trabajar. Porque ya el tema de la iglesia te dicen eso. O sea, y Ya, la idea tampoco es como una especie de evangelizar el cuidado, no claro. entenderlo como que es de la iglesia, pero sí, o sea, tampoco es satanizar en cambio la iglesia, tampoco es decir, no, tampoco no nos podemos unir, es algo que está en la sociedad y cuando lo entiendes, puedes ahí. Y claro, y por ejemplo, también se ha trabajado el tema con algunas instituciones públicas, como algún tema de prefectura, en el caso de Marco, él ha estado muy activo en ese sentido, ha hablado de estos temas con la prefectura de la SUAY, la prefectura de Guayas, por ejemplo, y ahí cuando entiendes ya no es solamente algo, bueno, ya vamos ahí a la iglesia ahí de San Pedro, sino ya entiendes que es un poquito más de tema de, ya vas escalando un poquito a nivel político. Y eso, claro, generalmente, mientras más se habla, mientras más se cuestiona, se puede hacer esos cambios. Pero si es que es algo que solamente está ahí en un pedacito de parroquia de Cuenca, no vas a hacer un cambio. Pero cuando ya Claro. más gente habla, más gente va dándose cuenta, y por eso es lo importante de estos procesos educomunicacionales, de que se llegue a más gente. Claro. Entonces, la interferencia también a largo plazo que se piensa hacer eso es un poquito ir escalando estos niveles. ¿Cuál es el objetivo fundamental de Cuyay? ¿O es que simplemente es un trabajo que se va con el tiempo y vamos mejorando de un ladrillo a ladrillo para al final terminar construyendo? ¿O hay algún fin específico? A ver, creo que de alguna forma el objetivo es, a ver, vamos por el nombre, es sistema de cuidados comunitarios. ¿Qué implica un sistema de cuidado comunitario? Yo te puedo decir, bueno, ya, yo puedo cuidar a mi familia, ya, supongamos que el tema de familia ya no haya tanta feminización del cuidado, no sé. Pero siempre hay situaciones y es ahí donde encuentras el tema de la comunidad como un sistema de cuidado. Ya no solo como familias, ya no solo la familia, sino se va extendiendo. Claro. ¿Ya? Y eso, claro, en algunas formas, sobre todo en partes rurales, es un poco más difícil.
ya es un poco más individualizado, y las personas no se conocen tanto, ni se saludan, pero en este caso, en temas de parroquias rurales, es un poco más fácil porque generalmente las personas se conocen. Y te doy un ejemplo de a qué queremos llegar. Yo alguna vez estuve en prácticas en un proyecto que es de Joaquín Gallegos Lara, que es dan bonos a los cuidadores de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que había pasado en este caso con una de las señoras de las cuales visitábamos? Era el hecho de que ella no tenía con quién le ayude a cuidar en este caso su hijo que tenía alguna discapacidad. Y ella decía, no, ¿qué puedo hacer? Mi esposo, él no le gusta meterse en estas cosas, y entiendes, por ejemplo, la feminización de cuidado. Dice, mi hijo, él trabaja. Dice, a mi hija también trabaja. Dice, ¿qué hago? Pero que en cambio, si es que no voy, en cambio, tengo que ir, porque es también mi obligación al recibir el bono, tengo que hacer esas cosas. Y ahí como que y eso fue interesante, como ella misma dijo, ya, ok, voy a pedirle a mi vecina que también tiene, porque ella también recibe el bono, que me ayude. Y tú puedes decir, bueno, eso es algo que sí se hace en práctica, eso es algo muy sencillo. Pero en el fondo, el contar tú con un sistema de cuidados, ya no solo en tu casa, sino también a nivel comunitario, es el objetivo de Cuyay. Es porque tú puedes cambiar tú como persona. Pero si es que tu entorno, tu contexto, tu realidad social no cambia, tú vas a volver a reinstaurar todas esas ideas. Claro. Entonces, cuando ya, ese es el objetivo de Cuyay, cuando ya a nivel comunitario todos se manejan bajo estos conceptos, bajo estas ideas, es ahí cuando ya sí se realizan estos cambios. Somos seres gregarios, ¿no? Yo no puedo cambiar solito y decir, bueno, ya, cambié yo y cambié el mundo. No. Tienes que cambiar como tal la comunidad, el entorno, y así poco a poco se va creciendo esta bolita de nieve, y la idea es, claro, a futuro, quizás a un muy largo plazo, o sea, todavía no como tal, no hay una idea tal como tal, pero al fin y al cabo la idea es al menos en San Pedro y Hermano Miguel generar estas comunidades de cuidado. Claro. Claro, y creo que es muy, muy importante este proyecto de Cuyay, que nace también de que no haya la feminización, y me ponía a pensar que cuando decías justamente con lo que de las reuniones, Ajá. que si no tiene que asistir la mamá, Ajá. y también hay que tener en cuenta si tú tienes hijas o hermanas, de que son ellas las que acuden. La mayoría de las veces, cuando hay estas reuniones, cuando es el tema del cuidado de la familia, más está instaurada la mamá o la hija. Claro. Ya sea menor o mayor, pero siempre es la mujer, siempre es la mujer. Y lo malo creo que también es el hecho de que se ha romantizado eso. Se ha romantizado el hecho de que, y no solo en el tema de sociedad, sino en el tema académico. No me acuerdo qué autor es el que habla de un romanticismo de la mujer, que es la que debería estar sosteniendo la familia, porque maneja el tema sensible, el tema de pasión, de emociones. Siempre se le ha visto a la mujer como el ser emocional. Y tú ahorita, por ejemplo, que estamos medio que por fechas del Día de la Madre, tú ves las promociones, a la madre regálale una cocina, regálale una lavadora, regálale una refrigeradora. Sí. Oye, en el Día de la Madre, exacto, ofertas por el Día de la Madre, en oferta la cocina, el refrigerador. Sí. Ya, y qué chévere que tocas ese tema de que se romantiza. A Josu le comentaba, creo que esta idea nos salió en un programa, y creo que casi todos hemos escuchado, y todos hemos escuchado esta frase de que la madre, de que claro, wow, mi mamá es increíble porque es la primera que se levanta y la última en que se acuesta. Y se romantiza. Yo esa idea la he escuchado desde que era guagua. Pucha, sí. Y se sigue escuchando. Y cuando le pones a pensar bien es hecho leña también. O sea, el hecho de que la propia mamá es la primera que se levanta y es la última en acostarse, claro. Que literalmente tiene un trabajo, y muchas de las veces tampoco se invisibiliza demasiado el trabajo de hogar, el trabajo de la propia casa. Es doble trabajo el de la mamá, y el hecho de que se les diga de que realmente la mamá tiene un labor romántico, de que es la primera que se acuesta y la última, la primera que se levanta que levanta, que se acuesta. Y la última en que se acuesta sí. es duro, y creo que justamente estos discursos de romance creo que también causa de que se normalice, y no solo desde los hombres hacia las mujeres, sino desde las mismas mujeres hacia las mujeres. Y se sigue educando de madre a hija y posteriormente de que no, es que si tú no sabes lavar, ni planchar, ni cocinar, eres machona. Y no eres mala mujer, no vales para casarte, no vales para ser mujer. Entonces son cosas de que creo que bueno, de lo que voy entendiendo del proyecto Cuyay, justamente es cambiar
tanto en comunidad, pero también entiendo cambiar estos discursos, Ujú. este pensamiento de que la feminización del cuidado no debe ser solo desde la mamá hacia la comunidad, sino desde todos los personajes, o bueno, desde todos los actores Ujú. sociales en comunidad, para que haya este cuidado mutuo como seres gregarios, comentas. Totalmente. Entonces, qué gara que de verdad salga un proyecto de esa magnitud de verdad. Ujú. También siguiendo un poco la idea que había tenido Matt, estos roles de género tradicionales, siempre que sabía que se existe la imagen de la familia tradicional, occidental, blanca, estadounidense, donde el padre, donde, bueno, la lógica que sigue que la mujer sea la encargada del cuidado y de la cocina es porque el hombre está fuera, digamos, proveyendo. Esa es la imagen que existe y que se termina y que al final termina siendo contraproducente. Solamente termina beneficiando la imagen del hombre, porque la idea de la mujer de tener un cuidado en una casa, de tener un cuidado con los hijos, de simplemente hacerse responsable de mantener el hogar, em, termina, como había dicho Matt, invisibilizando este cuidado y dándolo como una responsabilidad, más como un trabajo, más como un esfuerzo que existe. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve Kuyai el cuidado? ¿Qué se refiere? Em, ¿Como una necesidad que existe entre cada miembro de la sociedad o como un trabajo el cual debería ser especializado y en el cual deberían existir Reconocido. ciertas personas que además de ser reconocidas, sepan justamente cómo poder llegar a las personas y cómo poder, valga la redundancia, cuidarlas de una mejor manera? A ver, es un tema muy urgente y algo cuando se habla de esos temas de intervención social, psicosocial, es que tú no llegas a cambiar a la gente. No es que yo soy el experto, yo sé y voy a cambiarles a ustedes porque ustedes son una comunidad que tiene el cuidado feminizado. La idea es entender que ellos mismos son agentes de cambio. Lo que uno es una especie de catalizador, por de esa forma. No es yo quien hago el cambio, pero sí es la misma comunidad la que hace el cambio. Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta, Josu, del hecho de que, claro, no es que se necesite a alguien como tal, sino la misma comunidad. Pero claro, ¿por qué la gente actúa así? Y eso creo que es una frase que una vez le escuché de una psicóloga, Virginia Satir, en clases lo habíamos visto, es que las personas actúan de esa forma porque es la forma en la que saben actuar. Las Claro. personas, las familias han feminizado el cuidado porque es la forma en la que saben actuar. O sea, y tal cual, las madres repiten esas conductas porque se han aprendido y piensan que así está bien. O sea, Es, y son ideas que, claro, o sea, y entonces ahí es cuando tú llegas y dices, no, estás haciendo mal. No va a esa lógica, sino es claro. cuestionarnos, y incluso a ustedes, a Josu, a Matt, a quienes les ven y escuchan en Mosaico Morlaco, o sea, les invito a reflexionar. O sea, a dar un vistazo en su casa. Lleguen a su casa en la hora de la comida y vean cómo es la dinámica. O ¿Cómo sea, son los roles, no? cómo son esos roles y cómo uno va cambiando. O sea, yo no, y esto es clave, a ver, yo no tengo que ayudarle a mi mamá. O sea, está mal, no va con la idea de yo voy a ayudarle a mi mamá, sino es yo voy a cumplir mis responsabilidades Eso, dentro del sí, hogar. Porque no es que mi mamá, yo no es que, o sea, yo también vivo en esa casa, yo también formo parte de esa familia, yo también hago eso. Entonces, no es que yo voy, no es que la idea del proyecto es hacer que la gente ayude a las mamás, para nada, sino más bien es el entender que todos, es en colectividad, todos nos apoyamos y es así como avanzamos como sociedad. No sé si por ahí va tu pregunta, Sí, sí, Josué, o no más o sé si menos. es que eso. Entonces, sí, perfecto. Y te quería preguntar algo que me acaba de surgir en este momento. Ujú. ¿Consideras que las únicas barreras que hay que romper para que más hombres se puedan introducir dentro del cuidado y dentro de todo este medio son simplemente sociales? ¿Son simplemente basados en los estigmas que existen? ¿Y cómo se podría de alguna manera mejorar ese aspecto? Porque entiendo que tiene que ver bastante con una sociedad machista, con una sociedad que define los roles de género y que define ¿o estoy equivocado? Sí, a ver, patriarcal. los más fuertes son los que tú dices, todos estos temas de barreras de actitudinales, sociales, culturales que tenemos. O sea, creo que son de los más fuertes. Mm, ya. O sea, tú muchas veces ves que un hombre
se involucra en estos temas. Es que es mandarina, es que es tal cosa, no, y de verdad. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Y de verdad, y es como que, no, pero déjale eso a tu mujer. Y es verdad, o sea, Claro. y uno a veces, claro, y uno a veces piensa y dice, no creo que sea tan cierto. Yo algunas veces en prácticas, cuando hemos ido a parques rurales, se ve, y es incluso más fuerte. Entonces, sí, una de las principales es totalmente el tema de lo que tú dices, de barreras actitudinales, culturales, que son de las principales, de las más fuertes. Hemos vivido con esta lógica durante mucho tiempo y cambiarla no es que la cambies en un mes, en un año, es que la Claro. cambies con un taller, con un proyecto. Pero creo que también, o sea, existen quizás esos temas, como te digo, históricos, o sea, es algo que se ha mantenido y es difícil cambiar, de alguna forma también económicos. Entonces, dentro de lo que hemos visto, hay muchas familias monoparentales. ¿Por qué? Porque quizás en algunos casos los papás migran. Eso iba Entonces, a ahí decir. también entiendas temas económicos. Ujú. Claro, el mismo hecho de la dicotomía de lo urbano-rural y hay que tener en cuenta que Ujú, en la ruralidad también se trabaja mucho el tema de la migración. ujú, Entonces, creo que todos esos aspectos, todos esos factores también influyen bastante en el hecho de comunidad y más que todo el tema de comunidad rural. Creo ujú. que son muy diferentes las comunidades urbanas y rurales. Yo desde mi carrera creería yo que nosotros manejamos mucho el tema de comunidad más de en lo rural. Pero es interesante porque rompe también ese pensamiento de que si escuchamos ruralidad, o bueno, desde mi carrera, Ujú, desde la historia, escuchamos rural y escuchamos comunidad, que todo se lleva, que siempre existe el hecho de la minga, el hecho de una buena comunicación, pero tú mismo lo dices, de que a veces no es que pasa siempre, sino de que también se manejan estos roles de, de la feminización de los cuidados. Y creo que es también full importante que el hecho de que ver nuevas visiones, nuevas perspectivas también de la ruralidad. Y como dices, también es algo histórico. Creo que también el hecho de que siempre se ha manejado con un pensamiento machista, como he dicho, y creo que sostengo esta idea de que el patriarcado sí hay en la sociedad y el machismo igual, y también es algo que afecta también a los hombres. Entonces, creo que partiendo de que desde el machismo, el ujú. propio machismo afecta a los hombres, nace estos estigmas de que el propio hecho de que tú digas, tengo que ayudar a mi mamá, primero te estás poniendo en el tema de, es que soy como tipo superior o bueno, Tengo que tengo ayudar que al Tengo trabajo ayudar. que que, ella es tiene, la responsabilidad de ella y responsabilidad yo le de hago el ella, claro. favor de Como ayudarle. es Salvador, así. Ajá. Exacto. Sí, Salvador sí, de sí. que no, es que mi Soy mamá buen se hijo saca porque el le aire. ayudé. Sí. Claro. Entonces, romper justamente, como tú dices, cuestionarnos desde nuestro núcleo familiar como hombres, creo que es muy importante también para construir nuevas masculinidades y romper también estos estigmas de que, o prejuicios que se tiene desde los propios hombres de que si tú ayudas mucho, y hay también estos comerciales, los comerciales, he visto bastantes que eh, había uno que era el goce cuando se pone a lavar el hombre y dicen, no, es que eres bien mandarina, es que no, ¿cómo vas a estar lavando? Y que salgan eso en los comerciales. Ujú. Vende bastante también el hecho de que el hombre no puede pertenecer a estos roles, estas actividades dentro del hogar. Y muchas de las veces también sale afectando también al núcleo familiar. Claro. Entonces es bastante interesante cómo se maneja la feminización de los cuidados, pero tal vez esta misma feminización, bueno, de los cuidados entiendo que es el hogar, pero también no se ven reflejados en otras actividades, porque, bueno, tenía el caso de los mercados, se me venía la idea también de los mercados, porque hay más actividad feminizada en el mercado. Entonces no sé si tal vez Sí, ocurre esa totalmente. misma O lógica. tú ves, por ejemplo, carreras que implican más cuidado. Enfermería. Enfermería está lleno de mujeres. Claro. Ujú. Ves tú carreras que implican cuidado. Psicología. Psicología, la mayoría mujeres. ¿Ya? ¿Verdad? Ves, ¿Verdad? entonces ves cómo todos esos temas se van representando en otras áreas, como tú dices, el mercado también. Ujú. Se implica este tema de también, claro, en esa parte del mercado, profesiones. Pero sí, o sea, no es, precisamente por eso, imagínate, por eso no nos enmarcamos dentro de la feminización de la crianza, sino hablas de esos temas de cuidado y eso se expande a más aspectos. Pero sí, no es solamente el tema familiar de crianza, sino también son más ámbitos. ¿Cuyay planea expandirse a otros medios a corto plazo? Mm,
Eso creo que todavía no. Es que, a ver, creo que No los tiene como procesos tienen que objetivo. ser progresivos. O sea, Ujú, todavía no claro. podemos adelantarnos tantos. Si es que recién hace un mes se comenzó se trabajó se inauguró el centro de referencia en Hermano Miguel. O sea, tampoco creo que Oh, ya. las cosas son progresivas, ¿no? No puedes tampoco. ¿Y cuánto lleva el proyecto? Empezó en 2025. Ya, a ver, Ok. tiene un poco más de historia el proyecto. Les invito a ver el episodio que grabamos con Marco Muñoz, si no estoy mal, es el último Claro episodio que de sí. la primera temporada. Ahí Qué está, grave, qué grave. ahí él nos habla un poquito más sobre cómo surge el proyecto. Vayan a verlo, Eh, chicos. Vayan a pero verlo. claro, pero la idea es, o sea, claro, obviamente se enmarca dentro de estos proyectos de vinculación de la Universidad de Cuenca. La fecha que tienen es 2025 a 2027. Pero claro, la idea precisamente es que se vaya un poco más, se vaya un poco más extendiendo. Claro, de Y, paso a y paso. también, mira, aquí está lo clave del por qué incluso se quiso instaurar este centro de referencia. Supongamos que ya se acaba Cuyay en 2027. Y, o sea, ¿Qué es se acaba el proyecto y quedó ahí. Pero la idea es cuando tú entiendes que la comunidad es un agente de cambio y que cuando le tienes incluso este centro de referencia en el que ya la comunidad se ha apoderado de ella, es como que ya no necesitas de esta contingencia de la universidad, de la academia, de Cuyay, sino ya la misma comunidad es su propia contingencia. Y eso Qué es lo que grave. hablamos de sistemas de cuidados comunitarios. Qué gara, Ujú, eso veíamos también en la carrera con cartografía social. ujú. Veíamos el hecho de que se ha romantizado, bueno, no se ha romantizado, sino el hecho de que se tiene esta mala imagen de que el investigador tiene como objeto de estudio a la población. Ujú. Y no debería ser así, sino que el objeto de estudio no existe en personas, sino son sujetos. Ujú. Entonces, justamente la cartografía social, y meto un poco la No, cartografía, está pero bien. Es que es lo que decía al inicio, el asunto es no hablar solo desde 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 todas las sí. áreas, las profesiones. Y es súper interesante también porque ese mismo tema lo toca la cartografía social. El hecho de que justamente romper, y bueno, se llama investigación de acción participativa, que es La romper, IAP. romper el hecho de que el investigador es quien sujeta todo el proyecto, bueno, los proyectos que se tienen para la propia comunidad y después se terminan y quedan ahí, en el olvido, porque los propios sujetos no pudieron, o bueno, los propios sujetos, como se les tomó como objeto, entonces el investigador es el único que tiene ese conocimiento y todas esas herramientas y técnicas para el proyecto. Sí. Pero el hecho me parece muy interesante de Cuyay y me hacía acuerdo bastante esto de investigación de acción participativa, porque creo que se maneja también con esa lógica, de que el proyecto no solo quede ahí, sino que el mismo proyecto, el mismo conocimiento, las mismas herramientas y técnicas las tenga la propia comunidad y que sigan ellos mismos fortaleciéndose y bueno, seguir con este proyecto. Entonces, dentro de ahí, ¿tú ves algunos actores que se ven inmiscuidos en el propio proyecto de Cuyay La en comunidad. la comunidad? Sí, totalmente. Otra vez, les invito a ver. No me crean. Vayan Estoy a aquí ver. para promocionar. Hay un programa que grabamos con un catequista y él nos contaba cosas muy interesantes sobre de que ya la misma, de que él ya fue incrementando los roles, las responsabilidades que tenía en el sentido de que ya la familia, las personas se le acercaban. Él nos decía que antes de un poco del proyecto son temas de que se hablaba muy poco, de que ni siquiera existía la necesidad de hablar. Pero ya un poco, por ejemplo, él nos decía, claro, dice, a veces ya se me acercan a mí y yo de alguna forma les ayudo. Pero en caso cuando a veces ya tampoco tengo todas estas herramientas, yo ya me apoyo en más personas o me apoyo incluso en el centro de referencia que hay en San Pedro. Entonces, claro, tú ves ahí como, por ejemplo, estos temas de estos actores, como por ejemplo en este caso catequistas, que como te decía, somos muy ligados en este caso a la iglesia de alguna forma, van tomando un rol más activo, un rol más activo dentro de la misma comunidad. Ya no solo es un rol pasivo de que, como tú decías, en este caso de la IAP, vienen ellos a enseñarnos, sino Claro. es yo también me mantengo dentro de esto. Y que claro, y también, o por ejemplo, en otro programa hablábamos sobre cómo, de nuevo, parece muy sencillo, pero implica muchas cosas, de cómo una familia
cómo venían dos niños que vivían juntos al centro de referencia. Tú dirás, bueno, pero capaz los papás hablaron, pero precisamente es de eso, es del encontrar esta relación, estos cuidados comunitarios. O sea, porque al fin y al cabo, entre ellos se cuidan, entre a veces les acompaña el papá y le va llevando al otro niño. O sea, son cosas que a veces uno pasa por alto, pero son cosas que no tienen que ser, no tienen que pasarse por alto y tienen que fortalecerse. Pero sí se ve un poco de estos cambios, obviamente, como les decía al inicio y como precisamente se manejan bajo estas metodologías como es de la IAP. No son cambios así de un momento para otro. Entonces, yo creo que quizás un poquito ya quisiera dejar un mensaje, es el hecho de, incluso, o sea, por lo que he visto, muchos de su comunidad es bastantes estudiantes. Sí, sí, Dentro de sí. psicología hay un autor que dentro de clases siento que es mucho de los que me han marcado más, que hablas de la psicología de la liberación, que para resumidas cuentas es qué estamos haciendo nosotros desde la psicología para cambiar nuestra situación de opresión en Latinoamérica. Y creo que es una pregunta que se puede extrapolar a todas las profesiones. ¿Qué están Claro. haciendo desde su carrera para cambiar nuestra realidad social? ¿Qué están haciendo desde medicina, desde sociología, desde pedagogía, desde todas las carreras? ¿Qué estamos haciendo para cambiar nuestra realidad social? Y es ahí cuando entiendes la importancia de estas relaciones. Incluso hay veces este tema de sistemas de cuidados, el que ya no solo se trabaje desde la psicología, sino entre más áreas, entre eso y también sobre todo el cuestionarnos sobre cómo son nuestras dinámicas personales, familiares, comunitarias y cómo irlas cambiando poco a poco, cómo ir tratando de, porque tampoco uno cambia una sociedad, uno a veces, muchas veces se romantiza pero es que el Estado no cumple, pero es que el Estado. Y sí, Sí, mentira no es. pero Pero también uno también tiene un rol activo, también tiene un rol en el que uno puede, así es que es. es activo y puede ir cambiando esas realidades. Claro. Y ya para ir cerrando, simplemente por cuestión de tiempo, ¿qué acciones cotidianas crees que Cuyay le gustaría que los oyentes pudiesen ir haciendo para ir mejorando este sentido, que al final entendemos que está bastante impregnado en nuestra sociedad y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de estas actitudes que podemos llegar a tener y que son al final que no terminan de aportar a Ujú. al objetivo que Cuyay tiene? Cada familia y cada comunidad es muy diferente y claro, tampoco se puede hacer, como les decía, un cambio grande, pero sí, por ejemplo, empezar desde el tema familiar. Lo que les decía es observar cómo es mi dinámica. Por ejemplo, si te soy muy sincero, yo los cambios que personalmente iba haciendo es estos temas de tú te vas y das cuenta y dices, chuta, mi mami viene trabajando y encima viene a servirnos la comida, ya, y te das cuenta, entonces, claro, yo también, y no es, y lo que decía, no es otra cosa más, quitarnos del concepto de es que yo tengo que ayudar en la casa, no es que ayudo, es mi responsabilidad, Ujú. ¿ya? Claro. Y en un programa un profe decía algo muy, muy lindo y creo que es algo clave, o sea, y no verlo desde la obligación, no verlo, pero es que me toca, sino verlo desde lo disfrutable, lo lindo que es cuidar a mi mamá, cuidar a mi hermano. Y cuidar no es solamente, como les digo, se hace referencia al cuando alguien es guagua, sino al cuidar, el tema de palabras afectivas, de palabras de actos. Quizás ese podría ser otro tema, medio que un poco que podríamos abordarlo, pero yo me acuerdo que una de las anécdotas más chéveres que me acuerdo del programa es, justo era del primer programa de 2026 y hablábamos de cómo fue desearnos un feliz año. Y muchas veces, claro, concluíamos de que era como que, feliz año, y, ya, o sea, feliz año, papi, feliz año, mami. Ya, Ya. y es incluso estos temas. Entonces, estos cambios, el cuestionarnos, el observar y ir viendo poco a poco estos cambios familiares, personales. O sea, yo no les puedo decir como que tal cosas concretas porque todos somos diferentes, las familias son diferentes, pero sí el cuestionarnos y ir viendo, o sea, ¿está bien eso? ¿No está bien? Y cómo puede irlo cambiando. Qué Listo, entonces compañeros, creo que nos hemos quedado completamente sin tiempo. Steven, las redes sociales de Cuyay, rápidamente para que podamos... Pueden buscarlos como Proyecto Coyay SCC en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, que creo que son las más activas, sobre todo en Facebook, que son las más activas. Entonces nos encuentran en esas redes sociales. Y tienen también un espacio aquí en la radio universitaria. Exactamente, también tenemos el programa Somos Cuyay, Somos Ternura, que se transmite los lunes más o menos a las 10, de 10 a 11 de la mañana. Perfecto, entonces pueden estar sintonizando las transmisiones de Cuyay, también en sus redes sociales, pueden estar bastante pendientes de todas las novedades que tengan como un gran proyecto. Habíamos dicho que era de la carrera de Psicología y de Género y Desarrollo de aquí, de la Universidad de Cuenca. Así
entonces es. vamos a ir cerrando este octavo capítulo de Vamos Mosaico cerrando. Morlaco. Ya son 2 meses prácticamente, Sí. ya 4 semanas es un Semanas, mes, ya estamos en el 2 octavo, ahí se hacen las matemáticas, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les Pues, agradecemos bastante. estuvimos aquí el señor Mateo Quesada, ya saben, presidente de la ASO Escuela de Pedagogía Y de la Josué Historia de Carpio. las Ciencias Sociales, es un proyecto de la ASO de nuestra carrera, y Josué Carpio, quien les está hablando. Como siempre, Steven León estuvo con nosotros el día de hoy, estudiante de psicología, representante de Cuyay, un proyecto de cuidado basado en la ternura, basado en la no violencia. Pueden repetir cuantas veces quieran este podcast porque nos ha quedado bastante interesante. Muchísimas gracias, vivan felices. Nos vemos pronto.